¿Puede el ser humano renacer como animal? Para responder a esta pregunta es necesario explicar primero a qué llamamos animal y quién es el ser humano. Todo en el universo evoluciona y por eso podemos ver cómo hay minerales tan variados, plantas que se alimentan de rocas, tierra o de otro vegetal o incluso de insectos. Podemos ver animales que van desde lo más salvaje a lo doméstico y desde tener un instinto de supervivencia a mostrar ciertos sentimientos o inteligencia similar a los humanos, etc. Esto último se relaciona con la evolución de la vida en la materia o formas, los cuerpos materiales físicos, pero no respecto a la conciencia, puesto que respecto a esta, el mineral es el más inconsciente, mientras que el ser humano tiene conciencia de sí mismo. Lo que el animal, al igual que ocurre con la mente, no la tiene todavía. La vida que anima a los reinos y a todo ser viviente en el sistema solar procede de Dios, y es sólo una forma grupal diferenciada de Dios mismo para que más tarde, y ya una vez esa vida dividida en individualidades, pueda desarrollar cada una de ellas los poderes latentes de su creador que llevan desde la diferenciación de Dios mismo. Esa vida procede de Dios y es de la misma naturaleza que Dios. Se diferencia y comienza la involución hacia el mundo físico en forma grupal y según va evolucionando a través de los diferentes reinos llega un momento en que se individualiza gracias a esas experiencias y adquiere la mente o la individualidad que ya le hace un espíritu independiente. Y ese es el que luego ya continúa la evolución hasta desarrollar sus poderes latentes que tiene como hijo o parte de Dios que es. Pero para llegar a humano, esa vida ha pasado por el aprendizaje de construir formas geométricas gracias a la cristalización como mineral. Luego pasó a construir un organismo vivo y expresivo, aunque mínimamente, como vegetal. Después construyó organismos animales para renacer en muy variadas especies donde desarrolló sentimientos, emociones, deseo, instinto, incluso algo de inteligencia en las especies más domésticas. Una vez que la vida evoluciona en cuerpos de animales domésticos, acelera su evolución también con la ayuda del hombre, hasta que llega el momento de que esa vida se individualiza como un ser gracias a las experiencias adquiridas y está lista para renacer como humano. Desde el punto de vista de la conciencia y de los vehículos de expresión que esas vidas tienen, diré que, primero, el mineral tiene un solo cuerpo, que es el físico, y una conciencia profunda, apenas notable. Segundo, el vegetal tiene un cuerpo físico, pero también tiene un cuerpo etérico, esa vida que anima el cuerpo físico y que hace que se mueva, hace que nazca, crezca, se reproduzca y muera. Y también tiene una conciencia similar a la que tenemos nosotros cuando dormimos sin tener sueños. Tercero, los animales tienen un cuerpo físico, tienen un cuerpo etérico como las plantas y además tienen un cuerpo de deseos o emocional y su conciencia es similar a la que tenemos nosotros cuando soñamos. Ellos ven imágenes, ven el mundo en imágenes internas y viven en ese otro mundo también.
Y por último, cuarto, es el ser humano, que tenemos los mismos cuerpos que el animal, pero además tenemos la mente y la conciencia de vigilia aquí, en este mundo, y conciencia de nosotros mismos, o sea, autoconciencia, como un yo, lo que el animal no tiene. Por eso, y entre otras cosas, ya lo explicaré luego, no se puede ir en contra de la evolución. Quiero decir que un ser humano con conciencia de sí mismo, de yo, con mente propia para razonar, para discernir, etc., no puede renacer en un animal, que no tiene nada de eso. Hay, por tanto, dos grandes diferencias entre el animal y el hombre. Una, que la mente en el hombre ha hecho que se desarrolle la voluntad, el libre albedrío y la razón. Y dos, que también, como fruto de la evolución, la vida y la conciencia del ser humano son individuales e independientes, lo que en animal tampoco es así. La vida del animal es parte de una vida grupal, o sea, es parte de un espíritu grupo, que en realidad es un arcángel. Nosotros estamos en el mundo físico. La región etérica es el mundo de los ángeles. El mundo de deseos, donde están estos espíritus grupos, son los arcángeles. Y ellos son los que guían las vidas evolucionantes de las especies animales. Eso es algo así como decir que la célula de nuestros cuerpos es parte nuestra. Pues la vida de los animales, aun en forma grupal, pertenecen al espíritu grupo. Y por tanto está dirigida por ese arcángel. Dirige la evolución de esas vidas a través de los diferentes reinos. Esa vida que aprende de las experiencias, como por ejemplo un tigre, pues irá acumulando experiencias en especies similares, felinas, hasta que, con muchos renacimientos, pues termine siendo un gato doméstico expresando ciertos sentimientos, deseos y emociones como los humanos. No en una especie de gato solamente. Renacerán en gatos domésticos, o sea, en gatos que puedes andar por la calle y luego dentro de la propia evolución pueden terminar como un gato doméstico, donde va a evolucionar más, no como el gato callejero, que tiene que guiarse por su instinto de supervivencia para buscarse la comida y todas esas cosas, sino que el doméstico ya lo tiene todo, pero está evolucionando a través de lo que percibe la atmósfera de las personas que le rodean. Pero como parte de un grupo, estas vidas, esas experiencias benefician a toda la especie a través de dicho espíritu grupo, lo que no ocurre en el hombre, que ya ha desarrollado su propia conciencia para que se exprese un espíritu individual. Las experiencias de toda, por ejemplo, una especie de perro, el pastor alemán, las experiencias de todos los perros pastores alemanes se recopilan, las recopila el espíritu grupo y se comparten entre toda la especie de esos perros, entre todos los perros de esa especie, para más exactitud. Y eso hace evolucionar a todos los perros, o sea, todas las experiencias de uno se comparten con todos los demás perros de esa especie. Y lo mismo ocurre con todos los animales, con el resto de animales. Hasta que llega un momento en que, bueno, van pasando por diferentes especies, razas de perro, y van terminando también domésticos, y lo mismo ocurre con los caballos y con todos los animales. No voy a entrar ahora en distinciones porque hay una oleada de vida que está en los animales, que viene Dios la creó, la diferenció del mismo después de la nuestra, pero luego hay otras vidas que están evolucionando a través de otras, de bacterias y de insectos y de otras cosas. Bueno, no vamos a entrar ahora en eso.
Podríamos decir que lo mismo que el genio, por ejemplo Mozart, es el fruto de renacer varias vidas como humano desarrollando esas habilidades, el instinto animal y sus expresiones casi humanas son fruto también de la memoria de las experiencias acumuladas en ese espíritu grupo. El aspecto hombre o humano de nuestro espíritu está situado en el mundo del pensamiento y el espíritu grupo de los animales también en parte, aunque los arcángeles pertenecen al mundo de deseos. En algunos casos, muchos de ellos pueden estar dentro de su evolución en el mundo del pensamiento. Y me inclino porque los que guían la evolución de los animales domésticos están ahí. Por eso nosotros tenemos nuestra propia mente y ellos la adquirirán, o sea, ellos crearán un cuerpo mental para expresarse como una vida individual. Adquirirán la mente en un futuro gracias a las experiencias y a las especies, las experiencias en las diferentes especies y razas de animales y a nosotros también, como he dicho. Pero eso no ocurrirá hasta que gran parte del reino animal esté listo, como cuando nosotros lo adquirimos hace ya millones de años, por medio de las impresiones y experiencias y gracias a la ayuda de otras jerarquías, lo mismo que los arcángeles ayudan al reino animal. Lo mismo que el hombre evoluciona desde lo más salvaje hasta tener una moral y una inteligencia que le hacen ser totalmente diferente a los demás, incluso en su fisonomía, en sus huellas y en la sangre, así los animales se van humanizando y especializando y van expresando cada vez más características propias de la especie y de la familia humana. De forma parecida al niño genio o niño prodigio que necesita estar varias clases por encima de la que le corresponde por su edad, porque si no se aburre en el colegio, pues así la vida de un animal se individualiza para renacer ya como humano cuando ha adquirido cierto progreso también por medio de la asimilación de las vibraciones que le llegan de los sentimientos y pensamientos humanos. La vida que anima toda una especie de cualquier animal es la vida que dirige el espíritu grupo, un arcángel, y que algún día estará preparada para dividirse en individualidades que comenzarán a desarrollar la voluntad y la razón, mientras que la vida del hombre está individualizada y ya es libre, y por eso es responsable de sus actos y tiene que rendir cuentas ante la ley de consecuencia y pasar por el purgatorio y el cielo después de la muerte, lo que el animal no. El animal es totalmente irresponsable de lo que hace. No, la ley de causa y efecto no actúa para él. No, ¿por qué? Porque no tiene mente para razonar, ni tiene voluntad propia, ni conciencia propia. El ser humano tiene un cuerpo de deseos compuesto de materia de todas las divisiones del mundo de deseos, según sean de espirituales o malvados sus deseos y sentimientos, o lo contrario. Sin embargo, los animales suelen tener materia de deseos de las regiones inferiores, y los domésticos también algo de las superiores. Nosotros alcanzamos el mundo del pensamiento después de la muerte del cuerpo físico y de pasar por el purgatorio y por el primer cielo para asimilar el resultado de la vida pasada y preparar la próxima, mientras que los animales no pasan del mundo de deseos, principalmente porque no tienen mente y porque su espíritu grupo está ahí, y no pueden tampoco hacer ningún trabajo individual para su próximo renacimiento porque no existe como tal en ese mundo. Ellos no son vidas individuales que renacen como nosotros. Ellos son una forma grupal. Por eso se dice que están dentro de
de la evolución del espíritu grupo. Voy a decir más todavía, el espíritu grupo evoluciona gracias al trabajo que hace, guiando la evolución de estas vidas grupales. El espíritu grupo del animal, como he dicho, es un arcángel. Y como tal se encuentran en las regiones superiores del mundo de deseos, mientras que nuestro ego, ya individualizado, ha alcanzado en su descenso hacia la manifestación las regiones inferiores del mundo del pensamiento gracias a la adquisición de la mente. Es decir, la inteligencia o instinto del animal procede del espíritu grupo, mientras que la nuestra procede de nuestro propio cuerpo mental, gracias al cual somos conscientes en el mundo físico por medio del cerebro y de los sentidos. De aquí que al no tener el animal un espíritu individual no haya podido entrar totalmente todavía en un cuerpo físico, y por eso se dice que el ser humano tiene un espíritu interno y el animal no. El hombre tiene todos sus cuerpos centrados internamente en el cuerpo físico, o sea, están concéntricos. Sus diferentes vehículos superiores, invisibles, están concéntricos en el cuerpo físico. Mientras que el animal los tiene parcialmente fuera, sobre todo la cabeza. Y por eso, y al no tener un cerebro humano todavía, aunque los más evolucionados sí tienen un cerebro grande, el hombre, por eso mismo, no podría expresarse en un cuerpo de animal, porque no podría expresarse en ese cerebro. La constitución es totalmente diferente. Y la comunicación. Nosotros como espíritus tenemos una conexión a través de los diferentes cuerpos con el cerebro y los sentidos, a través del sistema nervioso también. Los animales, aunque tienen sistema nervioso y tienen cerebro, pero su espíritu no está individualizado. No hay voluntad propia, no hay consciencia propia. Solamente algunos animales domésticos, como por ejemplo el caballo, pues podrían manifestar cierta inteligencia o razón si su cabeza etérica estuviera interiormente centrada en la física. Se han dado casos, creo hace muchos años, algún caballo o alguna mula, un caballo creo que era que incluso sabía calcular. No recuerdo exactamente, creo que por Norteamérica. En sentido contrario, como la conciencia de los animales es una conciencia de sueños con ensueños, ellos pueden ver el mundo de deseos y nosotros no, hasta que nuestra propia evolución nos permita ser consciente allí. Ellos tienen, por decirlo así, su conciencia a través del espíritu grupo la tienen allí. Por lo tanto, ellos, aunque estén en un cuerpo físico aquí entre nosotros, ellos perciben ese otro mundo. Y a nosotros nos perciben no como nosotros nos vemos, pero de forma parecida. Digamos que ellos pueden ver nuestra aura, por ejemplo, nosotros no la podemos ver, pero ellos sí. No nos ven con tanta claridad como nosotros, pero sí perciben algo de nuestro cuerpo físico, o sea, de nosotros físicamente, aunque tengan su conciencia más centrada en el otro mundo. Por este motivo los animales ven a los habitantes de ese otro mundo y a los fallecidos, como les ocurre a los niños, que también cuando son pequeñitos, de recién nacidos, tienen su conciencia allí, todavía en ese otro mundo del que vienen, y durante los primeros años todavía ven a personas invisibles que nosotros no podemos ver, incluso a los ángeles y los espíritus de la naturaleza, etc. Y bueno, de hecho los animales que ven a los habitantes de ese otro mundo y a los fallecidos, pues siguen comportándose con estos como cuando estaban vivos en la casa. Si aplicáramos la teoría errónea del renacimiento del hombre en el animal, a la teoría del renacimiento, pues veríamos que tan absurdo sería hacer sufrir a un animal
por el karma que hizo en su anterior vida un humano, eso sería absurdo, ¿eh? Yo renazco en un animal y si en esta vida he sido un malvado, pues el animal va a pagar luego la maldad que yo he hecho en esta vida como humano. No, o sea, no tiene sentido, ¿no? Pues tan absurdo es eso como hacer pagar a una serie de deudas por el mal que, por ejemplo, pues, o sea, hacer pagar a nosotros el karma por el mal que hizo un animal, por ejemplo, un lobo, pues que haya matado un montón de ovejas y haya hecho muchísimo daño al dueño, etcétera, ¿no? Bueno, pues que nosotros pagáramos también ese karma por lo que hizo esa vida animal en otro cuerpo anteriormente, ¿no? O sea, son cosas absurdas. Aquí en Europa se introdujo esta teoría hace muchos años, que venía de la India. Algunas religiones de la India dicen que renacemos en animales, pero es totalmente absurdo. La filosofía oculta occidental explica muy bien todo esto y eso no tiene sentido. Solamente, no sé, en mi opinión, un humano puede tomar un cuerpo de animal cuando es tan depravado y malvado que ha caído, no sé, pues dominado por espíritus y en toda clase de mal, pues bueno, que a lo mejor no le importa estar aprisionado en ese cuerpo. Esto sería algo así como los casos que se mencionan en el Nuevo Testamento, en el que Cristo expulsó a los espíritus que habían obsesionado a los animales. El verdadero ser es un espíritu que, gracias a la evolución, ha adquirido una serie de cuerpos y que por medio de su progresiva perfección, aquí hay que decir que Cristo dijo que teníamos que ser perfectos como nuestro Padre lo es. Entonces nosotros, como seres humanos, estamos evolucionando por diferentes cuerpos, y nosotros pues en su momento o progresivamente iremos despertando esos poderes espirituales que tenemos latentes, como hijos de Dios que somos, vamos a decirlo así, como por genética divina, y los iremos despertando para hacerlos dinámicos, activos. Pero, claro, como es evidente, nadie puede alcanzar la perfección de Dios en una sola vida. Nos podemos hacer muy buenos, pero la perfección de Dios no. Por tanto, debemos adquirirla gracias al renacimiento en cuerpos cada vez más elevados en sentido moral, intelectual y espiritual, pero no yendo marcha atrás y renaciendo en cuerpos de animales. Si un salvaje no puede renacer en un cuerpo cuya vibración es superior a la que le corresponde según la evolución adquirida como conciencia de ese ser, aunque sea salvaje, pues menos puede ocupar un alma desarrollada moral, intelectual y espiritualmente el cuerpo de un salvaje de un renacimiento a otro. Nosotros cuando descendemos para renacer atraemos materia para formar nuestros diferentes cuerpos, nuestra mente, nuestro cuerpo de deseos, nuestro cuerpo físico, pero todo eso está basado en según las necesidades evolutivas para ir progresando y también de acuerdo con el karma que traemos. Quiero decir que si maltratamos muy mal nuestro cuerpo en una vida anterior, fumamos, nos drogamos y no sé qué, y tenemos que aprender a cuidar y a valorar mejor nuestro cuerpo, pues a lo mejor nacemos con una enfermedad. Bueno, eso es el karma individual. Pero no, una persona normal no puede renacer así bruscamente de una vida para otra en un cuerpo de una persona de una, no sé, de una tribu salvaje o algo similar. El ser humano se puede degradar progresivamente, eso sí, en varias vidas, una tras otra, si va empeorando, hasta parecer a lo mejor pues un salvaje, pero aún así seguirá teniendo su mente y su voluntad propia que adquirió en el pasado. Haga buen o mal uso de ellas, pero las tendrá. Es humano. El salvaje
tiene que espiritualizar su carácter progresivamente y en sucesivas vidas. Pero nunca puede pasar de salvaje a ser un alma humana muy desarrollada en una sola vida. No, porque la evolución se va desarrollando poco a poco en bastantes vidas. Por tanto, menos razón de ser tiene que se afirme que un ser humano renace en un cuerpo animal una vez que ha adquirido su mente y su voluntad como tal, como ser humano. Lo mismo que no podemos hacernos recién nacidos para entrar en el vientre de nuestra madre, pues tampoco podemos ir en contra de la evolución y renacer en cuerpos de animales, perdiendo así unos derechos adquiridos tan importantes como son la conciencia de sí mismo, la voluntad y la razón.